Hola, gran saludo para todos mis queridos estudiantes, mis queridos profes. Sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson Te Educa, como siempre, con un tema importante, un tema muy actualizado para ti, para tu conocimiento escolar. Este tema está dirigido principalmente para todos los estudiantes de lengua castellana. No importa en el grado que estés, lo importante es que sea para básica secundaria, para básica primaria y y la secundaria. Entonces, vamos a ver en el día de hoy lo que es cómo hacer una adaptación cinematográfica. Cuando hablamos de cine, cuando hablamos de cinematográfica, pues estamos hablando cómo llevar, cómo tener una obra literaria, cómo plasmarla, cómo hacer una adaptación para que pueda ser una película. Entonces eso es a veces lo que se nos complica a nosotros y nos preguntamos cuando vemos quizás alguna de ellas, bueno, ¿cómo hicieron esa película? ¿Es una adaptación de una obra literaria? Sí, hay muchas películas que son adaptaciones de obras literarias y eso pues tienes que reconocerlo. Entonces, en una forma sencilla, en una forma amena, te lo vamos a explicar acá en 3 pasos fundamentales para que las entiendas. Primer paso: reúnete con 3 o más compañeros y dialoguen sobre las películas que han visto y que hayan sido adaptaciones de una obra literaria. Eso es lo primero que debes hacer. Cómo identificar una obra cuando es de adaptación, una película cuando es de adaptación literaria. Eso es importantísimo que lo tengas en cuenta. Luego, construyan un texto en el que expresen el análisis realizado por el grupo. Ten en cuenta las siguientes preguntas, porque esto es fundamental para que sepas cómo hacer esta adaptación. Primero, ¿han tenido la oportunidad de leer la obra literaria? Si quieres hacer una adaptación cinematográfica, es decir, de una obra a cine, primero debes preguntar si se han leído completamente la obra literaria, porque esto es fundamental que lo hayan hecho, porque de lo contrario la adaptación nos va a quedar quizás un poco mal, porque allí hay que recoger algunos elementos y tener en cuenta todo ello. Otra pregunta importantísima que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿qué diferencia encuentran entre la adaptación cinematográfica y la obra literaria? También es buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre las dos? ¿Ya? ¿Por qué la adaptación y por qué la obra literaria? Bueno, para explicarte en poquitos detalles, de la obra literaria se extrae la adaptación, ¿ya? Pero de una adaptación no se puede extraer una obra literaria, porque es la obra literaria la que te da la adaptación para hacer la cinematografía. Es esa obra literaria la que tú has escogido para representar, para llevar al cine, de acuerdo a los elementos que vayas a tener en cuenta para suprimir. Otra pregunta importantísima: ¿en cuál tipología de las mencionadas anteriormente podrían clasificar la adaptación? ¿Ya? Entonces, eso depende de todo lo que tú hayas hecho o vayas a hacer para que puedas responderte en compañía de tu grupo estas 3 preguntas. Vámonos al segundo punto. Es también muy importante que lo tengas en cuenta. Después de haber dialogado sobre el tema, es hora de que te atrevas a hacer tu propia adaptación. Para ello, realiza las siguientes actividades, ¿ya? Es decir, después que hayas leído la obra literaria, es hora que te atrevas a hacer tu propia adaptación. Porque si lees la obra, pues ten en cuenta que de la obra sale la adaptación. En la adaptación hay que suprimir muchos espacios, muchos lugares, muchas cosas, muchas palabras que luego se van a plasmar a través de la imagen, porque vas a representarlas con imágenes. Ya no va a aparecer tantas palabras. Por decir algo, si en la obra decía era una mañana lluviosa, ya esas palabras se van a oprimir, o sea, se van a quitar, y va a aparecer la lluvia y va a aparecer la mañana, para que no
aparezcan esas palabras, sino que se van a representar, se van a cambiar con imágenes. Entonces dice aquí, lee detenidamente, ¿ya? Y atentamente la obra que quieres adaptar. ¿Para qué debes leer detenida y claramente esa obra? Para que tú puedas realizar esa adaptación y no vayas a quitar elementos que sí son importantes en la obra literaria y que deberían aparecer en tu adaptación cinematográfica. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Algo más, analiza qué párrafos o fragmentos se podrían sintetizar con una imagen. A lo que te decía, si en la obra literaria dice que las tres personas, los tres personajes deben pasar un puente, ¿ya? Pues ese puente en la adaptación se va a representar y no hay que mencionar esa palabra, sino que de inmediato pasan el puente y ya se entiende, se sobreentiende en la adaptación que ellos tenían que pasar el puente o cruzar un río o no sé qué otro elemento se podría entonces en la adaptación. Muy bien, aquí cuando dice analiza qué párrafos o fragmentos se podrían sintetizar con una imagen, también debes tener en cuenta que esto se permitirá determinar qué tipo de adaptación deseas realizar. Puede ser una adaptación libre, una literal, de interpretación, etcétera. Cualquiera de las adaptaciones que tú quieras realizar para cine. Algo importantísimo también acá que debemos tener en cuenta en la adaptación, en estas actividades para que puedas realizarla, es esta actividad. Escribe un guión en el que incluyas los personajes que van a aparecer, los diálogos y las escenas. Eso sí es importante que lo tengas en cuenta al momento de hacer tu adaptación cinematográfica, es decir, clasificar, tener en cuenta los personajes, las escenas, esos diálogos, las acotaciones, todo lo que te va a representar lo que leíste en la obra literaria. Y como último, tercer paso, ya para finalizar, dice que finalmente recuerda que algunos elementos y figuras literarias se pueden perder al pasarlos a la imagen. Es casi lo mismo que te he dicho desde el principio. Estos algunos elementos y figuras literarias es posible que se pierdan porque tú estás haciendo una adaptación, es decir, estás como, para que nos entendamos, haciendo un resumen de lo que vistes en la obra literaria, pero que algunas palabras, algunos elementos, algunas figuras literarias que resumiste que no están allí, están quizás en las imágenes o en algún otro elemento que se pueda ver. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita. Además te invito a que te suscribas, que me dejes un hermoso comentario y que visites mi página www.wilsonteduca.com. Ya sabes, hay casi 1000 videos educativos en este canal para ti y para todas aquellas personas que lo necesiten. Chao, nos vemos pronto.